¿Alguna vez has sentido que tu gato te observa, incluso cuando no lo ves, o que sus movimientos son demasiado extraños, demasiado calculados para ser solo un animal? No es casualidad que la mayoría asocia a los gatos negros con la oscuridad, y no es para menos. Se dice que en la antigüedad eran las formas favoritas de entidades antiguas y malignas, y usaban este pelaje para ocultarse, para pasar desapercibidos y esperar. Esta es la historia de Sombras. La casa siempre había estado en silencio, pero desde que él llegó, el silencio cambió. Se volvió denso, pesado, como si el aire mismo estuviera conteniendo la respiración, esperando algo. Lo encontré en la puerta una noche de tormenta. La lluvia caía sin piedad y allí estaba él. Su pelaje no era simplemente negro, era una ausencia de color, tan oscuro que parecía tragarse la luz de la lámpara, como un agujero en la realidad. Y sus ojos, dos esmeraldas frías, brillantes, que jamás parpadeaban. No tenía collar, no tenía dueño. Parecía tan frágil, tan inocente. Decidí quedármelo. Lo llamé Sombras. Al principio todo parecía normal. Era un gato tranquilo, quizás demasiado tranquilo. Pasaba horas inmóvil en un rincón, mirando fijamente una pared vacía, como si estuviera viendo algo que mis ojos humanos no podían percibir. Pero la primera noche, todo cambió. Desperté de golpe. El reloj marcaba las 3:00 am. Sentí una presión helada en el pecho. Abrí los ojos y allí estaba él, sentado sobre mi pecho, a escasos centímetros de mi cara, inmóvil. Solo me miraba. Lo más aterrador no era su presencia, sino el movimiento de su cabeza. La inclinaba lentamente hacia un lado, luego al otro, una y otra vez, con una mecánica antinatural, robótica, como si estuviera estudiando a una presa, analizando cómo romperme. «Sombras, bájate», susurré, aterrado. Él no se movió, solo abrió la boca y emitió un sonido. No fue un maullido, fue algo gutural, profundo, demasiado grave para un cuerpo tan pequeño. Sonó casi como una palabra humana, dicha con una boca que no estaba hecha para hablar. Los días siguientes, el terror creció como una sombra alargada. Empecé a notar lo imposible. Sombras no tenía sombra. No importaba qué tan fuerte fuera la luz, donde debería estar su reflejo, solo había oscuridad absoluta. Una tarde, entré al baño y lo vi frente al espejo. Lo que vi me heló la sangre y mi corazón se detuvo por un segundo. En la realidad, el gato estaba de espaldas a mí, mirando el cristal, pero en el reflejo, el gato estaba de frente y me miraba a mí y sonreía, mostrando hileras de dientes afilados, demasiado numerosos, demasiado blancos para ser un animal. Esa noche no pude cerrar los ojos, me quedé despierto, temblando bajo las sábanas, y entonces lo escuché. Pasos, pasos pesados, de pies grandes y descalzos, golpeando el suelo de madera, recorriendo el pasillo lentamente. Pero cuando encendía la luz, solo estaba él, Sombras, sentado en medio del corredor, mirándome con falsa inocencia. ¿Fuiste tú?, pregunté, con la voz quebrada. El gato parpadeó lentamente, y entonces habló. No movió sus labios, pero su voz resonó fría y antigua, directamente dentro de mi cabeza, como cuchillas de hielo. Tú me dejaste entrar, ahora esta casa es mía, y tú solo eres el disfraz que uso para caminar entre los humanos. Sentí un dolor agudo, quemante, detrás de mis ojos. Corrí al espejo y grité. Mi reflejo ya no era el mío. Tenía aquellos ojos verdes y brillantes, y en mi cuello sentí el roce de un pelaje negro y frío que no era mío. Ahora, cuando la gente pasa por la casa y ven al hombre solitario que vive allí, no saben la verdad, no saben que es el gato quien camina usando mi piel, y cada noche, exactamente a las 3 am, despierto atrapado dentro de su cuerpo pequeño y frío, obligado a mirar,
mientras él vive mi vida, porque yo ya solo soy una sombra. La última llamada. El reloj estaba a punto de marcar la medianoche, cuando de repente el silencio de la casa fue rasgado por un sonido que parecía pertenecer a otro tiempo. El timbre agudo y metálico del teléfono fijo. Ese aparato olvidado que nadie usaba desde hacía años estaba ahí solo por decoración. «Diga», contestó con voz adormilada. Al otro lado solo se escuchaba estática, un zumbido frío y eléctrico. Luego, un silencio tan denso que asfixiaba. Y finalmente lo escuchó. Una respiración agitada, dificultosa, como si quien estuviera al otro lado estuviera agonizando. «¿Quién carajos es?», preguntó él, sintiendo cómo la irritación empezaba a mezclarse con una extraña incomodidad. Entonces, una voz rasposa, seca, que parecía arrastrarse desde el fondo de un pozo infinito, susurró: «Juan, ven al armario. Estoy aquí. Tengo mucho frío». La sangre de Juan se heló en sus venas. Conocía esa voz. La reconocería incluso en el abismo más profundo. Era la voz de Ana, su hermana pequeña. Pero Ana había desaparecido hacía 5 largos años. La policía buscó, interrogó, rastreó y nunca encontraron absolutamente nada. Solo el vacío. «Déjame en paz, maldito enfermo», tartamudeó Juan, aunque sus manos temblaban tanto que apenas podía sostener el auricular. «Esto no tiene ninguna gracia. No es un juego, hermano». La voz se hizo más nítida, más cercana, cargada de un dolor antiguo y punzante. «Por favor, abre la puerta. He estado esperándote todo este tiempo. Estoy justo detrás de ti». Un escalofrío gélido le recorrió la columna vertebral, clavándosele en los huesos. Colgó el teléfono de un golpe, como si el aparato le quemara, y se giró lentamente, con el corazón golpeándole con fuerza contra las costillas. Allí estaba, el viejo armario de las mantas, ese que siempre había permanecido cerrado con llave, ahora estaba entreabierto. De su interior no emanaba nada, solo una oscuridad absoluta, viva, una negrura que parecía palpitar y respirar. Y entonces el teléfono sonó de nuevo, pero esta vez el sonido estridente no provenía de la sala, el sonido venía de dentro del armario. Juan huyó, cambió de casa, de ciudad, de vida, con la esperanza vana de dejar atrás la pesadilla, pero no sabía que no se puede huir de lo que llevas dentro. La voz no estaba en las paredes, ni en el teléfono, estaba en su mente, en su sangre. La presencia de su hermana ya no lo acompañaba. Ahora, ella era parte de él, y la oscuridad finalmente lo había atrapado para siempre.